Bien, buenos días jóvenes estudiantes de la Institución Educativa Particular San Carlos. El día de hoy estamos haciendo clases con los alumnos del cuarto y quinto año de secundaria, el curso de Biología. Estamos haciendo el módulo número 3, semana número 5. Bueno, todo este mes vamos a hacer lo que es el reino Plantae. Y bueno, en esta oportunidad estamos haciendo lo que son gimnospermas y angiospermas. Recuerden que este reino es uno de los reinos más grandes que tenemos, ¿no?, en el planeta. ¿Listo? Yo soy su profesor Jean-Pierre Bautista y vamos a iniciar. Listo, chicos. Hemos llegado hasta gimnospermas y angiospermas. Más antes vimos briofitas y pteridofitas, ¿sí? Mucho más antes vimos lo que eran las algas, ¿sí? Entonces, estamos haciendo una secuencia de menor a mayor en cuanto a la evolución, ¿no? Vimos las algas. Por si acaso no hay nada en la pantalla, no se preocupen, estoy hablando en vacío, ¿sí? Y bueno, por si acaso recordamos, ¿no? Vamos a hacer un recuerdo así en la mente, ¿sí? Sin necesidad de ver ninguna imagen ni cuadro conceptual, ¿ya? Inicialmente son las algas eran unicelulares, ¿verdad? Eran unicelulares, eran una especie de plantas muy básicos, ¿no? Casi no tenían evolución, ¿listo? Estas algas podían ser unicelulares o pluricelulares, formando una especie de alga filamentosa, ¿sí? Ese era su máximo desarrollo de las algas, ¿no? Estas algas sí pueden hacer fotosíntesis, pero a diferencia de las plantas superiores, de las plantas un poco más evolucionadas, las algas van a poseer células que son del tipo, no van a tener núcleo, ¿verdad? Son células procariotas, ¿verdad? Luego pasamos a las briofitas, a las plantas superiores. Ahí vimos a las briofitas, pteridofitas, estamos viendo ahora, hoy día vamos a hacer lo que son las gimnospermas y angiospermas. ¿Listo? Entonces, estas algas del tipo superior van a tener su célula eucariota, ¿sí? ¿Qué significa célula eucariota? De que la célula va a tener núcleo, ¿sí? Esto aparentemente no es tan, no es tan, no es tan diferenciable, ¿no?, para nosotros, pero en la vida cotidiana, este núcleo lo que hace es hacer que las plantas sean mucho más evolucionadas, tengan mucho más características, tengan mucho más formas, diseños, colores, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la semana pasada vimos los musgos, que eran las briofitas. Después vimos las pteridofitas, ¿sí? Recuerden cómo se escribe la pteridofita. Y bueno, ahora vamos a ver el cuadro ahora sí. A ver. Bien. Todas las plantas se agrupaban. Todas las plantas se van a agrupar así, ¿no? Desde las menos evolucionadas, que son las algas, que estarían por acá, ¿sí?, que también hacen fotosíntesis. Recuerden, la característica de las plantas son seres autótrofos, ¿verdad? Son seres autótrofos que pueden hacer fotosíntesis y pueden formar o producir su propio alimento. En este caso, las plantas son todas aquellas algas, plantas pequeñitas, plantas grandes, árboles, arbustos, todos esos, ¿no?, que vimos. Entonces, las algas serían estas las más sencillas, las más simples. ¿Listo? De ahí vienen las briofitas, que son los musgos, ¿sí? Briofitas, musgos. Hemos visto, ¿no? Hay también como tipos de musgo. Unos son aterciopelados, ¿no? La característica también era que vivían en bastante agua, ¿no?, bastante humedad. Después tenemos a las cormofitas. ¿Qué significa cormofitas? Que van a desarrollar un tallo, ¿no? En realidad yo no le llamaría tallo en el caso de las pteridofitas. En el caso de los
helechos, ¿no? Vimos que este tallo se llamaba raquis, ¿verdad? Este raquis era muy diferente a un tallo, ¿sí? Era una estructura vascular, eso sí, una estructura vascular por donde se lleva eh, los, los vasos capilares, por ejemplo, el xilema y el floema. En el caso de las pteridofitas, el xilema y el floema no está bien diferenciado, ¿sí? ¿Qué más? De las pteridofitas son los helechos. Ambos, los briofitas y los pteridofitas, se van a reproducir simplemente por esporas, ¿verdad? Son plantas poco evolucionadas, ¿sí? Acá vimos entonces las esporas. ¿Listo? Las esporas. Dirán también, chicos, ¿por qué me demoro tanto en esto de temas de Reino Plantae? Es porque la San Agustín ha tomado bastantes preguntas sobre esto, ¿no? Sobre este reino, que es un poco complejo, tiene bastantes palabras un poquito extrañas, ¿no? Por eso estamos detallando tanto, ¿sí? Bien, entonces las pteridofitas y las briofitas van a reproducirse por esporas. Recuerden, las esporas son del tipo haploide, ¿verdad? Haploide con H por si acaso. Haploide. ¿Qué significaba haploide? Significa que sus gametos van a estar solamente a la mitad, ¿sí? Por ejemplo, digamos, nosotros las personas, los humanos, tenemos células reproductoras, por ejemplo, el espermatozoide y el óvulo, ¿sí? Estas células son haploides, que significa que van a tener la mitad de cromosomas para que cuando se junten el óvulo con el espermatozoide, para que cuando se junten el óvulo con el espermatozoide, van a juntar los cromosomas, los hombres, bueno, los humanos tenemos 46 cromosomas, ¿sí? Así que cada óvulo y cada espermatozoide va a tener 23 cromosomas, ¿no? Entonces, vamos viendo también esto. Este símbolo es de masculino, ¿verdad? Un redondito y una flechita hacia arriba es masculino. En este caso, el espermatozoide va a tener 23 cromosomas y la hembra, que sería una bolita y una crucecita, va a tener también 23 cromosomas, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que tanto el hombre como la mujer, bueno, tanto el espermatozoide como el óvulo, al juntarse van a juntar los 46 cromosomas, ¿sí? Esto lo que va a hacer es juntar de nuevo la cantidad de cromosomas exacto para formar lo que sería un nuevo ser, ¿verdad? Lo mismo ocurre en las plantas, ¿sí? En las plantas del tipo briofita y pteridofita, lo que van a tener no son espermatozoide y no va a ser óvulo, ¿sí? Van a ser estructuras parecidas, similares, que se llaman esporas, ¿sí? En este caso, hay una espora positiva, una espora negativa, las cuales se van a juntar. Y bueno, depende mucho de la cantidad Depende mucho de la cantidad de cromosomas de la planta, ¿no? Por ejemplo, hay plantas con 200 cromosomas, hay plantas con 300, 400 cromosomas. Y bueno, funcionaría igual, ¿no? Con la unión de sus esporas. Cada espora haploide tendría la mitad de cromosomas. Por ejemplo, si una planta tiene 200 cromosomas, una planta adulta tiene 200 cromosomas, las esporas van a tener 100 cromosomas cada una, ¿verdad? La espora positiva y la espora negativa tendría 100 cromosomas cada una. ¿Listo? Esto es bastante sencillo, ¿no? Lo mismo, solo que en vez de poner masculino y femenino, óvulo y espermatozoide, lo que vamos a hacer es colocar simplemente una espora negativa con 100 cromosomas, ¿sí? 100 cromosomas
También podemos poner una espora positiva con 100 cromosomas. ¿Sí? ¿Por qué ponemos espora negativa y espora positiva? ¿Por qué no ponemos espora femenina y espora masculina? Esto sucede porque, bueno, en el caso de los helechos, no van a poseer lo que sería el sexo bien diferenciado. ¿Sí? No va a haber positivo, no va a haber, mejor dicho, masculino ni femenino, ¿no? En este caso, se van a reproducir así: espora positiva, espora negativa. ¿Listo? Así es como se reproducen los helechos, ¿no? Listo, chicos. Hasta ahí, esta es la última vez que vamos a ver briofitas y pteridofitas. Espero que se haya entendido. Ahora lo que vamos a ver es lo que son las espermatofitas. ¿Ya? Espermatofita. ¿Qué significa espermatofita? Fitas significa plantas. ¿Sí? Esperma significa, puede ser gameto, puede ser gameto o puede ser la semilla. ¿Sí? La semilla también se le llama esperma. ¿Sí? Acá está, mira. Esta partecita chiquitita de acá nos dice esperma, que sería la semilla, y fitón, que sería la planta, ¿no? Listo, entonces, ¿qué es lo que va a suceder acá de diferente con las briofitas y las pteridofitas? Esto va a diferenciarlas bastante. Recuerda que te dije, para que se forme una nueva planta, necesitamos, en el caso de las briofitas y pteridofitas, necesitamos espora positiva y espora negativa, ¿verdad? Pero en el caso de las espermatofitas, lo que va a ocurrir es que vamos a necesitar más bien solamente semillas, ¿sí? Solamente semillas. O sea, las gimnospermas van a tener semillas, las angiospermas también van a tener semillas. Esto, ¿cómo se produce, ¿no? ¿Cómo se produce la semilla? Creo que ya se los dije antes, pero bueno, vamos a repasarlo, ¿no? Vamos a dibujar acá la planta, ¿no? A ver, por si acaso. Listo. Entonces, para una briofita, para una pteridofita, perdón, para una gimnosperma o para una angiosperma, la secuencia es la misma, ¿sí? Tenemos una planta, perdón, una flor, ¿sí? Una flor y otra flor. ¿Listo? Y las flores, en este caso, bueno, en todos los casos, van a ser estructuras de reproducción, ¿ya? Las flores, bueno, imaginemos que son flores, ¿no? Porque no parecen flores, ¿no? Bien, las flores son estructuras de reproducción, estructuras reproductoras. ¿Y cómo es que se reproducen, ¿no? Las plantas? Cada planta va a fabricar o va a evidenciar un color llamativo para algún insecto, ¿sí? Hay colores llamativos hay colores llamativos como por ejemplo el amarillo, el rojo, el fucsia, el rosado, el blanco, ¿sí? Todos estos colores siempre van a estar en la flor, ¿ya? ¿Por qué van a estar siempre en la flor? Porque lo que busca la planta al momento de producir ese color en las flores, lo que busca es llamar a una especie específica de insectos, ¿ya? Al llamar a una especie específica de insectos, lo que va a hacer es, o aves también, hay algunas aves también que sirven de polinizantes, que polinizan a las plantas. Lo que pasa es de que tienen la ventaja de que un mismo insecto pueda polinizar varias flores de la misma especie, ¿sí? Por ejemplo, en este caso he dibujado unas flores amarillas. Entonces,
el insecto, generalmente insecto volador, lo que va a hacer es, va a tomar el néctar, ¿no? Vamos a poner el néctar en un color de este tipo, ¿sí? El néctar generalmente está localizado aquí atrás, ¿sí? Ahí atrás hay un depósito y en esta flor también, ¿sí? También se llaman los nectarios, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? El insecto va a querer alimentarse, necesita ese néctar, que es agua con azúcar y algunas proteínas, ¿sí? De origen vegetal, y vitaminas, sobre todo, minerales también. Lo que va a hacer es, va a introducirse, se va a introducir, y acá en la salida de la flor va a existir dos estructuras bien marcadas, ¿no? Bueno, va a existir, por ejemplo, una estructura tubular y ensanchada, ¿sí? Una estructura tubular y ensanchada, que es de la planta del tipo femenino, ¿sí? Ya hemos visto cómo se escribe femenino, como su símbolo es así, ¿no? Una bolita y una crucecita. Este es el tipo femenino, mientras que en la flor del tipo masculino son algo así, ¿verdad? Más adelante también vamos a hacer polinización, ¿sí? Reproducción. Chicos, compruebo el audio si me están escuchando, tal vez se me fue el internet, no sé. ¿Se escucha bien? Sí, escucha bien, profesor. ¿Listo? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, esta va a ser la planta masculina, ¿ya? Esta es la planta masculina. ¿Listo? Planta femenina, planta masculina. Entonces, igual, el insecto va a querer tomar el néctar de alguna de las flores, ¿no? No va a decir el insecto primero el masculino y después el femenino, ¿verdad? Sin embargo, lo que vamos a tener aquí es simplemente la entrada del insecto, por ejemplo, entra acá, ¿sí? Va a entrar acá, y el polen que está en esta planta masculina, en estas bolitas, se va a pegar a su cuerpo, va a llegar a la planta femenina, va a arrastrarse, ¿no? Se va a posar aquí y va a arrastrarse a tomar el néctar, ¿no? Y así va a estar pasando por cada una de las flores, ¿cierto? Bien, entonces así es como se polinizan las florcitas, ¿no? Las plantas. ¿Y qué va a ocurrir? Una vez llevamos el polen, bueno, en este caso el insecto lo llevó, el insecto o si no el, el ave, ¿sí? El insecto sin el ave. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Lo que va a pasar es de que el, la planta femenina, igual, esta estructura de acá, lo que va a hacer es, va a empezar a hincharse, ¿no? Se va a hinchar, ¿sí? Se va a hinchar un poco más. Y lo que vamos a tener al final, qué raro, no borra el borrador. Bien, lo que vamos a tener al final es que la florcita, cuando ya ha sido fecundada, se va a caer, ¿sí? Se va a empezar a marchitar y esta estructura medio hinchadita, va a empezar a hincharse mucho más, ¿sí? Y donde era la entrada del insecto se va a formar un huequito, ¿sí? Y de este lado se va a formar el pedúnculo, ¿no? El pedúnculo es la ramita que sostiene a la flor. ¿Listo? Y entonces vamos a obtener lo que sería un fruto. ¿Listo? Un fruto de estos. Este fruto, si tiene un huequito acá, vamos a llamarla la manzana, ¿verdad? La manzana.
Listo, entonces todos los frutos van a proceder de la planta femenina, ¿ya? Bien chicos, entonces, bueno, algo así se van a formar las semillas, ¿sí? Algo así se forman las semillas. Y bueno, el día de hoy vamos a ver lo que son las gimnospermas y las angiospermas, ¿ya? Gimnospermas, angiospermas, vamos a ver todas las características, como les digo, las características biológicas, ¿no? Por ejemplo, lo que nos dice biología, las características en cuanto a la célula, en cuanto a la nutrición, al tiempo, ¿sí? Al tiempo de vida, etc. ¿Listo? Entonces, empezamos por gimnospermas. Igual, las plantas gimnospermas van a ser multicelulares. En realidad, las plantas gimnospermas y las plantas angiospermas son muy similares, ¿ya? Muy similares. Solamente van a variar en la etapa anatómica, ¿sí? En la parte de biología son, podemos decir, 100% iguales, ¿ya? Entonces, para biología, gimnospermas y angiospermas van a ser lo mismo. ¿Listo? Listo, entonces. Igual, entonces empezamos, gimnospermas y angiospermas van a ser multicelulares, ¿sí? No existen plantas gimnospermas unicelulares, ¿ya? No existen plantas gimnospermas unicelulares. Espérenme, acá hay que cambiarle. ¿Sí? Acá me equivoqué. Características de reino planta, gimnospermas y angiospermas. ¿Listo? Gimnospermas y angiospermas. Igual, son multicelulares, tienen pared celular, obviamente tienen célula vegetal, ¿no? Formada por celulosa. Recuerden, la celulosa es un compuesto verde que da forma a las plantas, ¿sí? Es de color verde. ¿Listo? ¿Qué más? Son autótrofos. ¿Qué significa autótrofo? Que fabrica su propio alimento, ¿sí? ¿Qué más? Su reproducción va a ser del tipo asexual y sexual. La reproducción que hemos visto aquí es obviamente la reproducción sexual, ¿sí? La reproducción sexual se hace utilizando los gametos, gameto masculino, gameto femenino, ¿listo? Y la reproducción asexual va a ser una reproducción donde no participan los gametos, ¿sí? Puede ser por, como hablábamos antes, cuando se dividía un tallo y caía en terreno húmedo, ¿sí? O puede ser del tipo que no dé semillas ni esporas, ¿sí? Hay otro tipo de reproducción que también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Esa sería la reproducción. Ahora tenemos la nutrición. La nutrición, obviamente, si son plantas, y todavía son plantas superiores, recuerden, gimnospermas y angiospermas son plantas superiores, van a realizar la fotosíntesis, ¿no? La fotosíntesis incluso creo que ya lo vimos una parte, ¿no? Nos falta ver fotosíntesis nocturna, fotosíntesis diurna, que es otra, es un poco más específico, ¿sí? Supongo que lo vemos la siguiente semana. ¿Listo? Y bueno, la clorofila o el pigmento que tienen estas plantas de gimnospermas y angiospermas es la clorofila del tipo A y clorofila del tipo B. En este caso, gimnospermas y angiospermas, la mayoría de plantas tiene clorofila del tipo B. ¿Ya? Clorofila del tipo B. ¿Listo? ¿Qué más tenemos aquí? Ahora hemos hecho un garabato. ¿Dónde está? Vamos a borrar este garabato. Ya. En este cuadro vamos a rellenarlo, ¿ya? Ahora vamos primero gimnospermas, ¿ya? Esto era para rellenarlo, me olvidé de borrarlo. A ver si no copiamos esto. Ya, vamos a hacer primero, vamos a construir nuestro cuadro, ¿ya? Para gimnospermas, vamos a hacer, ¿ya? Las gimnospermas, mejor les explico cómo son.
Veamos este dibujito, ¿ya? Este diagrama. Las gimnospermas van a ser plantas o árboles, en este caso, que van a tener la semilla, estamos hablando, ¿no?, de la semilla, pero esta semilla va a estar desnuda, ¿sí? No va a tener una protección, no va a estar, por decir, protegida, ¿sí? Esta semilla, gimno también significa desnudo, ¿sí? Gimno, gimno significa desnudo también, gimnospermas. En este caso, estas plantas van a producir sus semillas y directamente las van a liberar al medio ambiente, ¿no? Las van a liberar al medio ambiente. Y el nombre común de estas plantas, bueno, son los pinos o cipreses, ¿ya? Vamos a ver primero, sí. ¿Dónde estamos? Acá. Para las gimnospermas van a ser los pinos y cipreses, ¿ya? Podemos poner ahí representantes, pinos y cipreses. ¿Listo? En este caso, las características de estos pinos y cipreses son que viven en lugares muy fríos. Soportan temperaturas, recuerden que así se escribe temperatura. A ver. Soportan temperaturas bajo cero, ¿sí? ¿Por qué es importante esta información? Los pinos y los cipreses, que pertenecen a las gimnospermas, van a estar ubicados en zonas donde nieva, ¿sí? Donde hay nieve. Y justamente van a soportar lo que son las temperaturas bajo cero. ¿Qué significan temperaturas bajo cero? Significa -1, -2, -5, -10, -30 grados centígrados, ¿sí? Esto es importante y nosotros nos preguntaremos por qué. ¿Por qué estas plantas soportan temperaturas bajo cero, temperaturas negativas? ¿Sí? Esto sucede porque estas plantas, dentro de su interior, estoy redundando, ¿no? Dentro de sus tallos, de las hojas, van a tener lo que sería unos aceites esenciales, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a escribirlo mejor. Creo que podemos poner otro más, ¿sí? Ahora vamos a acomodar por aquí, ¿ya? Bien, entonces estas plantas van a generar aceites esenciales, ¿sí? Van a generar aceites esenciales. Y estos aceites esenciales lo que van a hacer es que les van a dar esa resistencia a soportar estas temperaturas tan bajas, ¿ya? Ustedes se preguntarán, ¿y cómo un aceite va a hacer eso? Vámonos ahora a lo que es química, ¿sí? Cambiamos de tema de biología química y veamos a qué temperaturas se congela el agua, ¿sí? El agua se congela a 0 grados centígrados, ¿sí? Desde 3 grados ya están congelándose, ¿sí? Entonces, ¿a qué temperatura? Y las células vegetales, ¿cuánta cantidad de agua tienen? Tienen bastante cantidad, ¿no? Casi el 98% de esta célula es agua, ¿sí? Y recuerden quién almacena toda esta agua, la vacuola. La vacuola ocupaba gran parte de nuestra célula, ¿sí? Inclusive lo desplazaba el núcleo, ¿no? Entonces, estos pinos, estos cipreses, lo que hacen es almacenar estos aceites esenciales justamente en la vacuola, ¿ya? Van a almacenar estos aceites esenciales en la vacuola de tal manera que estos aceites no van a congelarse a esa temperatura, ¿sí? Si buscamos nosotros información a qué temperatura se congela un aceite de ciprés o un aceite de pino, el aceite de pino, por si acaso, esto también preguntaron en la universidad, el aceite del pino se llama pineno, ¿sí? Pineno.
Del ciprés, creo que no preguntaron porque su nombre es medio feo, ¿sí? Pero estos aceites no se van a congelar a esas temperaturas, ¿sí? Por eso es que estas plantas, pinos y cipreses, van a soportar temperaturas bajo cero, ¿sí? No van a morir a esas temperaturas, ¿ya? Es información muy valiosa, ¿no? Listo. Entonces, tenemos la siguiente característica, que son plantas vasculares perennes. Obviamente aquí en estas plantas vasculares y perennes ya estamos diferenciando lo que se llama lo que tenemos como llamado xilema y floema, ¿verdad? El xilema y el floema van a ser dos tipos de vasos conductores. Uno lleva savia bruta, otro savia elaborada. Por el momento lo vamos a dejar ahí. Vamos a hacerlo más adelante también, ¿ya? Vamos a desarrollarlo más adelante. Y bueno, tenemos esto de aquí, ¿no? Son plantas vasculares perennes. ¿Qué significa vasculares? A ver, por si acaso no nos acordamos. ¿Qué son plantas vasculares? Son plantas que van a presentar vasos sanguíneos. ¿Y qué significa perenne? Que van a tener una vida aproximadamente de más de 8 años, 10 años, ¿no? Tenemos entonces los pinos y cipreses van a tener el xilema y el floema. ¿Listo? Características, ¿qué más? ¿Qué otra característica tienen los pinos y las cipreses? Estos pinos, a ver, esperemos un poco. Ya, estos pinos y estos cipreses se desarrollan en climas no solamente tropicales, sino también en climas muy fríos también, ¿no? En climas muy fríos. ¿Qué más? Características. Se pueden reproducir generando semillas o por esporas. En este caso, los pinos y cipreses se reproducen generando semillas. Estas semillas en gimnospermas salen de de las llamadas piñas, ¿ya? De las llamadas piñas. Estas piñas no son las piñas que conocemos nosotros, ¿no? No son las piñas de comer, ¿sí? Son las piñas que generan los cipreses. En este caso, tenemos, a ver acá, no sé si me deja. Ahora vamos a hacer el intento de agrandar esta imagen. Sí, ahí está. Bien, estas gimnospermas van a tener estas llamadas piñas, ¿sí? Esta es una ampliación, ¿sí?, de la imagen de la formación de piñas de pino, ¿sí? ¿Cómo funcionan estas? A ver, ya que no se nota bien, voy a dibujarlo. Ojalá que me salga el dibujo y ojalá que tengamos tiempo. Uy, estamos en la hora. Ya chicos, les voy a sacar imágenes de las piñas para la siguiente hora, ¿ya? Por el momento nos estamos quedando aquí. No hay tarea para biología por estar en semana de exámenes. ¿Listo? Voy a pausar el video y les doy indicaciones por interno.